Hola, muy buenos días a todos ustedes tengan en esta mañana. ¿Sí? Vamos a hablar acerca de un pasaje que está en Deuteronomio capítulo 7 y versículo 6, porque eso nos lleva a nosotros a concluir de que tú, que yo, que nosotros somos un pueblo de Dios escogido. Tú eres un escogido de Dios. Dice el versículo, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque tú eres mi pueblo escogido, pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Qué versículo más bonito, qué versículo más hermoso. Bueno, Dios había empezado su obra con el hombre. La empezó en el paraíso. Y infortunadamente, en el mismo paraíso se terminó. El hombre fue expulsado del paraíso, del Edén, de la huerta providencial. Y Dios no iba a dejar que su obra, por la que se había esforzado tanto, se arruinara, se perdiera. Mire, en Filipenses el apóstol Pablo nos dice, ¿sí?, que el que comenzó tan buena obra, ¿sí?, en ti, en mí, la irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo venga. De eso estoy seguro, dice el apóstol Pablo. O sea que el Señor no podía dejar su obra ahí tirada. Dios no la podía dejar así tirada. Tenía que continuarla. Tenía que empezar de nuevo. Ese es el Señor. ¿Sí? Y empezó de nuevo. Volvió a la raya de inicio. ¿Sí? Escogió a Noé, ¿cierto?, para borrar de la faz de la tierra toda una generación que ya se había corrompido por completo. Y solamente salvó los que pudieron entrar al barco. El que se montó en esa barca, cuya puerta Dios abrió y Dios cerró. Nadie más la podía abrir para entrar a otras personas. Después de eso vino Abraham, luego con Abraham vino Isaac, su hijo, de Isaac vino Jacob, de Jacob vinieron 12 tribus y ya tenemos a todo un pueblo sobre la faz de la tierra. El hombre hacía parte del propósito de Dios. Y ese era un pueblo escogido. Ahora, preguntémonos, ¿por qué era un pueblo escogido? ¿Para qué? Y sobre eso giraremos entonces nuestro pensamiento. Israel no fue escogido porque era un pueblo muy lindo, porque era un pueblo de gente muy alta, muy inteligente, porque eran guerreros. No, nada. Dios los escogió a ellos. No por ser vosotros, dice en el versículo siguiente del Deuteronomio 7, no por ser ustedes más que todos los pueblos, no eran más que todos los demás pueblos, ¿sí? Por eso Dios no los escogió, sino porque ustedes eran el pueblo más insignificante. Mire, era el pueblo más insignificante que había sobre la faz de la tierra. Canaán estaba poblada por un poco de pueblos invasores y además guerreros. Todos ellos mantenían en peloteras. Israel llegaba de un desierto durante 40 años. No tenían tiempo ni para estudiar ni para aprender la milicia. ¿Sí? Ese era Israel, un pueblo escogido. Hagámonos la primera pregunta. ¿Para qué fue escogido? ¿Y para qué fuiste escogido tú y yo? Mire, dentro del propósito divino, ¿sí?, esa escogencia de ese pueblo israelita fue para recomponer la unidad en el amor, la paz, la concordia. Ese era el propósito que tenía Dios con el hombre en el huerto del Edén, ¿sí? Dios escogió a Israel para anunciar las buenas nuevas. Ese era el propósito, de que esa paz, esa concordia, esa unidad se conseguiría siempre con presencia divina en la tierra, entre los hombres, para anunciar las buenas nuevas de que el reino de Dios se había acercado. ¿Sí? Tengo que anunciar las buenas nuevas, decía el Maestro Jesús, que el reino de Dios se ha acercado y para esto fui enviado. Se nos dice
el Señor, Lucas 4:43. Entonces, ¿para qué fue escogido Israel? Usted seguramente se ha hecho esa pregunta. ¿Por qué fue escogido Israel? ¿Por qué no fueron los heteos, los febuseos, cualquier otro de esos? No, escogió a Dios primero porque Dios es soberano. Él escoge a quien Él quiera. Y escogió a Israel para que le fuera su testigo, para anunciar su primera venida. Bueno, este es el mismo propósito que Dios tiene para ti y para mí. Escogió a la iglesia, ¿para qué? También para anunciar ya no la primera, sino la segunda venida de Jesucristo. Esa es la misión que tienes tú y que tengo yo, que tenemos todos aquí. La iglesia fue escogida como pueblo santo, como pueblo especial, para anunciar la segunda venida. Ahora, volvamos otra vez a Israel. ¿Qué le dio Dios a los israelitas para que cumplieran con esa misión? Respuesta, les dio de todo lo inimaginable. Les dio inteligencia. Usted se ha puesto a pensar una cosa, los israelitas ha sido el pueblo de donde han salido los mayores inventores de todas las cosas que vemos hoy en día. El mayor número de premios Nobel que se han dado en la historia desde que se iniciaron por allá en el siglo XIX, los han acaparado los israelitas por méritos. Les dio Dios inteligencia, les enseñó a cultivar la tierra, tierras que eran desérticas, los enseñó a cosechar los hidropónicos. Mire, hoy en día la agricultura hidropónica está a la vanguardia, porque ya la tierra está cansada, ya la tierra está estéril prácticamente, entonces hacen los hidropónicos. ¿Sí? Hidropónicos son esas bolsas en las que cultivan y ahí obtienen, claro, son en lugares bajo cubierta, protegidos del clima, de los pájaros, etc. ¿Sí? Les enseñó a cosechar, les enseñó a almacenar, les enseñó normas sanitarias. Allá nunca hubo una pandemia, allá nunca hubo esas pestes, porque el Dios les enseñó, ¿sí?, normas sanitarias elementales para que vivieran con una salud. ¿Dónde iban a conseguir un hospital en el desierto durante 40 años? Les enseñó unas normas ceremoniales de alabanza, de aprender de Dios. No les enseñó a pelear, no les enseñó a guerrear. No tenían esa escuela militar. ¿Por qué? Porque Dios peleaba por ellos. Amén, gloria al Señor. Dios peleaba por ellos. ¿A usted no le parece, mi hermano, que Dios pelea por usted? Dios no lo quiere a usted como un guerrero, como un peleonero, un pendenciero. Dios pelea por usted, Dios aboga por usted. Para eso está el Espíritu Santo. Entonces, le dio una serie de cosas, le dio milagros, le dio bendiciones. ¿Qué más quería? Se los dio todo. Ahora, pregúntese otra cosa aquí. ¿Para qué le dio todas estas cosas? Para que los pueblos invasores que estaban allí en Canaán vieran que siendo un pueblo tan insignificante, como ellos mismos decían, siendo un pueblo tan insignificante, lo tenían todo. Eso llamaba la atención a los pueblos invasores. ¿Por qué esta gente es tan especial? ¿Por qué esta gente prospera tanto? ¿Por qué si no tiene escuelas militares? ¿Por qué siempre pelean por todo? Todo esto tenía Israel para cumplir, para llevar a cabo la misión que Dios les había dado. Infortunadamente, el hombre fracasó de nuevo. ¿Por qué razón? Porque ellos asumieron que tenían todo ese poder, que tenían toda la gloria, que tenían a Dios por delante de ellos, que lo tenían todo. Pero ellos, en vez de administrarla bien, la administraron mal. Se jactaron, se enorgullecieron. No es buena vuestra jactancia, dice el apóstol. Y entonces utilizaron mal todo ese poco de recursos que Dios les había dado. Se llenaron de jactancia, de vanagloria, se creyeron invencibles. Mire, ellos tomaron a Jericó en un acto que fue glorioso. Un acto que fue glorioso. Sin pelear, ganaron la batalla.
Pero ¿qué pasó a los pocos días? Había otro pueblito más insignificante que ellos todavía, el pueblo de Jaí. Y ese pueblo de Jaí los sacó con la cola metida entre las patas. ¿Ve? Entonces, los picos altos y los picos bajos. ¿Sí? O sea que toda esa arrogancia por creer tenerlo todo, esa jactancia, lo llevó a su debilidad por el mal manejo de los recursos, por el no uso de los recursos. Vamos a concluir este pensamiento aquí. Dios nos está llamando a nosotros, a ti y a mí, como parte de la iglesia. Y la iglesia, ya dijimos, fue llamada para cumplir una misión similar a la que tenía que cumplir los judíos, anunciar su primera venida, y nosotros tenemos que anunciar su segunda venida. Yo creo que eso lo tiene usted muy claro, ¿cierto? ¿Sí? La iglesia también lo tiene todo. Tenemos inteligencia, tenemos el trabajo, tenemos salud. Dios nos ampara, no nos tocará las pestes. Dios nos da de todo. ¿Sí? Tenemos la ayuda más importante que el pueblo de Israel no tuvo, que tenemos al Espíritu Santo. ¿Le parece poquito? Lo tenemos todo, todos los elementos, todos los recursos para anunciar su segunda venida. Todo lo tiene, mi hermano, mi hermana, usted que está allí. Con estos recursos, no deje que le pase lo mismo que les pasó a los judíos. Administraron mal esos recursos. Administrémoslos bien nosotros. Con nuestros pensamientos, ¿qué logramos? Que nosotros recapacitemos en este sentido. Que la misión de llevar la palabra a todas las naciones está en nosotros y todos los días la tenemos que hacer, hermanos. Amén. Que este pensamiento nos sirva, hermanos, ¿sí? Para que recapacitemos y reflexionemos que nosotros tenemos que cumplir con esa misión que se nos confió. Anunciar la segunda venida del Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por este momento tan especial, por ser nosotros parte de ese cuerpo glorioso que es la iglesia para llevar a cabo tu misión. Que tengan buen día. Dios los bendiga, hermanos.